Este es un ciclo de conferencias que lo hemos llamado Una visión de cambio en movilidad. Y bueno, pretende ser un lugar de encuentro, un punto de reflexión, donde invitemos a expertos en el área de la movilidad y podamos, bueno, pues abordar estos desafíos y esos retos que estamos viviendo en este sector. Hemos ido hablando de diferentes temas, ¿no? En nuestras jornadas, de temas de infraestructuras. En la última estuvimos abordando el tema de la seguridad vial en las motos, porque nos preocupaba mucho el tema de la siniestralidad y de los accidentes, intentando, bueno, pues aportar nuestro granito de arena, nuestras soluciones y, bueno, pues plantear acciones, ideas, ¿no? Y hoy vamos a abordar un tema bueno, todos estamos viendo la velocidad de la tecnología y la innovación y cómo está cambiando, bueno, pues todas esas formas de costumbres a la hora de movernos y desplazarnos, ¿no? Y vamos a hablar de los nuevos usos, de vehículos, de plataformas de la España digitalizada y conectada. Y para eso, bueno, pues contamos con nuestros expertos bueno, pues ahora os presentaremos. Yo doy las gracias a la Fundación Ibercaja, porque es un placer colaborar con vosotros en este ciclo de conferencias. Y le voy a dar la palabra al director del proyecto Mobility City, a Jaime Armengol. Y nada, muchísimas gracias a todos por asistir y por estar con nosotros. Cuando quieras, Jaime. Muy bien. ¿Es necesario? En mi No, caso, Martina, ¿no? ya tienes. Vale, gracias. Pues yo me voy a quedar aquí en esta posición, a la izquierda de nuestros invitados. Muchas gracias a la Fundación, a Fundación Pons, con los que venimos colaborando desde hace ya unos años en este proyecto Mobility City, que como saben es un proyecto que impulsa la Fundación Ibercaja para reconvertir un espacio que legó la Expo de 2008 en la ciudad de Zaragoza en un lugar de conocimiento, experiencia, debate sobre la nueva movilidad, que es donde nosotros ubicamos nuestra actividad principal, pero que también colaboramos con otras actividades como es este ciclo, una visión de cambio en la movilidad, junto con Fundación Pons. Es la segunda edición del ciclo, como ha comentado la directora de la Fundación Pons, hemos abordado muchos temas y hay uno de ellos que tiene que ver con la innovación tecnológica, que son los nuevos vehículos, la regulación que va a permitir o no su despliegue y, en último extremo, la decisión que deberemos tomar cada uno de nosotros si adquirimos esos vehículos o los utilizamos, la que nos va a ocupar en esta jornada. Un poco por este orden, tecnología, regulación, sociedad, sería lo que puede o no habilitar el cambio hacia nuevas formas de movernos, la tecnología que permite construir esos vehículos nuevos, la regulación que posibilita o no el despliegue de los mismos, y en regulación no solo hay limitaciones al uso, sino también incentivos, podemos hablar también de fiscalidad, podemos hablar de muchas cosas. Y luego al final que somos nosotros, ¿no? Cuando tomamos la decisión de adquirir un vehículo, los que tenemos que hacerlo, ¿no? Los que tenemos que implementar su uso. Para hablar de estos temas, yo creo que tenemos una mesa, primero plural, desde el punto de vista de los diferentes intereses y también plural desde el punto de vista de los perfiles de las personas que nos acompañan. Tenemos a Julián Alfonso Alonso, que es presidente de Invicta, a Ernesto Mateo, director de Voltio, a Javier Pérez de Arrilucea, es director de producción de Ground Mobility de Crisalion, una nueva empresa que también se suma a esta digamos, innovación en los vehículos, y a Miguel Ángel Uriondo, que es director de comunicación de Flixbus para España y Portugal. Por lo tanto, es una visión global de fabricantes, importadores, generadores de nuevas soluciones de movilidad, y luego también de la parte aplicada en tecnología de conectividad, con el caso paradigmático de Flixbus. Para abordar el tema, que es complejo, la transformación de la movilidad, esos nuevos usos, los vehículos y esas plataformas digitalizadas que van a permitir implementarlos, yo voy a lanzar una primera pregunta con carácter general. A medida que la vayan contestando, pues iré presentándoles a los ponentes con más detalle. Pero la primera sería: ¿cuál es el papel que juegan las empresas, que es fundamental, para poder implementar este cambio? Al final tiene que haber empresas que importen, fabriquen, desplieguen, posibiliten el uso de estos vehículos, sobre todo pensando que hay un propósito común en el que la hoja de ruta que se nos marcó se está cumpliendo a duras penas. Yo diría que no, casi no se está cumpliendo, que es la descarbonización del transporte en España.
Y para este objetivo, los nuevos vehículos son absolutamente fundamentales. No solo es cómo nos movemos, sino con qué nos movemos, ¿no? Entonces, creo que es una buena excusa empezar con alguien que ha sido pionero, ¿no?, en traer nuevos vehículos a España, con Julián Alfonso Alonso, presidente de Invicta, con amplia experiencia en el sector. Actualmente preside Invicta Electric, que es esta empresa dedicada a la fabricación y comercialización de vehículos eléctricos, que se fundó en el año 2018, un poco después de las llamadas que hubo y antes justo de que Europa adoptara el Pacto Verde y una importante hoja de ruta muy exigente para la descarbonización del transporte. Y además de presidente de Invicta, Julián es miembro de la junta directiva de Quapro, que es la plataforma que agrupa a los fabricantes y distribuidores de microcars y de cuadriciclos en España. Nuevos vehículos más pequeños, más ligeros, por lo tanto con menos huella, que pueden ser utilizados de una manera más eficiente para transporte individual o para transportes en cortos alcances. La pregunta está lanzada, es un poco la pregunta que inspira esta mesa. Julián, nos gustaría que nos contaras tú al principio, nos pusieras en contexto sobre nuevos vehículos y su papel en la descarbonización del transporte. Cuando quieras. Muchísimas gracias por la presentación y por invitarme a esta mesa. Yo entiendo que la industria, las empresas privadas, hemos hecho los deberes, ¿no? O sea, en el momento que se impulsa la Agenda 2030 y se quiere descarbonizar los entornos urbanos, y ya no solamente los entornos urbanos, la total de la sociedad, las empresas nos pusimos en marcha con inversiones privadas para satisfacer esas necesidades. La verdad que, por ejemplo, en Invicta Electric, pues bueno, nuestros principales proveedores son, comercializamos productos fabricados en China, también europeos, de empresas, startups que han surgido sobre todo en Alemania y en Italia, para cubrir esas necesidades. Y ese producto que estamos comercializando en muchos casos tiene más de 15 y 16 años de experiencia en otros países, como puede ser en China, ¿no? Y la verdad que en China es mucho más fácil descarbonizar las ciudades porque se rigen por una legislación mucho más dura que la que tenemos aquí, ¿no? Aquí el marco regulatorio que se nos propuso con las zonas de bajas emisiones a partir de enero de 2023, pues bueno, que desafortunadamente no se ha cumplido, y yo creo que toda la industria nos movimos en torno a ese marco regulatorio que luego pues se ha demostrado que era muy laxa la legislación y cada país, bueno, cada ciudad está adaptando esa legislación a la conveniencia que le dan los votos a corto plazo, no con una unidad de criterio, que es lo que siempre se está pidiendo en este país, no solamente para esta acción, sino para el resto de acciones, que tienen que juntarse los partidos políticos, y cuando hay un objetivo común, como puede ser en este caso la descarbonización, en otro caso podemos pensar en la educación o en muchas otras cosas, que pedimos una unidad para que se legisle con un criterio y se cumpla la normativa. En este caso somos un agujero. España vamos más atrasados que el resto de Europa, y lo que comenzaba diciendo en China, pues bueno, se legisla y se cumple. Entonces ahora, por ejemplo, no existen las motos de combustión en las ciudades chinas, y 50% de las ventas son de coches de vehículos eléctricos completos de bajas emisiones. Entonces, en ese sentido no están adelantando. Y tú, en el momento que vas a una ciudad china, como puede ser Shanghái, Chongqing o cualquier gran ciudad, o Wuhan o Wuhu, no tienes la sensación de estar en una ciudad de 25 millones de habitantes contaminada, porque está funcionando las zonas de bajas emisiones, donde simplemente se mueven coches eléctricos. Entonces, eso ya que nosotros pensábamos que iba a venir a Europa, no ha llegado, pero en otras partes del mundo sí que es posible. Entonces, pues bueno, eso es como veo un poco la situación. Sí, sí, luego podemos incidir en todo esto de las zonas de bajas emisiones y en cómo se está implementando unas medidas similares en otros países, incluso alejados culturalmente de nosotros, como puede ser China. Pero ya que hemos empezado a hablar de vehículos, de propulsiones, hablamos de electrificación, hablamos de
aminorar pesos y tamaños de los vehículos, pero hay otro elemento clave, ¿no?, en la descarbonización y en el uso eficiente de los medios desplegados, que es la conectividad, la automatización. Tenemos aquí a Javier Pérez de Arrilucea, que es el director de producto de Mobility Ground de Crisalion. En ese sentido, vosotros estáis trabajando yendo un paso más allá, por encima de la propulsión, decir, bueno, va a haber propulsiones que sean lo más eficientes, más limpias posibles, pero luego va a haber una conectividad que tienda hacia la automatización de los procesos de conducción y en un hipotético escenario futuro un coche autónomo, y ahí sí que estáis chocando con dos elementos fundamentales. Por un lado, la disponibilidad tecnológica para llegar a ese umbral de automatización que conduzca el coche solo, por decirlo rápido, pero por otro lado también un escenario regulatorio mucho más complejo que el mero hecho de marcar una zona de bajas emisiones. Estamos hablando de una zona que tiene que ser de bajas emisiones, pero que tiene que ser segura, tiene que haber una monitorización de los entornos. España es un país enorme de 500.000 kilómetros cuadrados, que no creo que se monitorice, al menos que lo veamos los que estamos aquí, de manera tan sencilla y tan rápida. ¿Cómo veis este proceso hacia la automatización y hacia el coche autónomo? Por empezar por el principio, antes decías que hacen las empresas para hacer frente a estas demandas. Hay demandas sociales o legales como la descarbonización, y luego hay otras que no están escritas en ningún sitio y que son consecuencia de que el mundo avanza y evoluciona en muchas direcciones distintas y no necesariamente siempre hacia más movilidad. Hace unos años tuvimos una pandemia y descubrimos que con menos movilidad encontramos otra forma de vivir. No sabemos si dentro de 50 años estaremos todos con gafas de realidad virtual y nos moveremos menos. Lo que sí sabemos es que a día de hoy las ciudades son cada vez más grandes, estamos más apelotonados, y el espacio público, que es donde ves una ciudad, esas rayitas, esas calles pequeñitas, son un porcentaje ínfimo del área que tenemos para movernos, y cada vez es más pequeño y cada vez hay más gente. Entonces, lo que tenemos que hacer las empresas y lo que hacemos es encontrar soluciones para movernos todos los que somos en ese espacio tan pequeño de una forma eficiente. Eso puede tener componentes sostenibles de descarbonización, tiene que ser sostenible económicamente, tiene que ser sostenible en muchos aspectos. ¿Cómo lo enfocamos nosotros? O al menos dejando al margen la parte de la descarbonización, de la propulsión, el control de esos vehículos. Todos hemos oído hablar de vehículos autónomos, montones de pruebas piloto en Estados Unidos, la mayoría con mayor o menor éxito. Cada 2 por 3 tenemos una ciudad con nuevos despliegues y al día siguiente tenemos quejas de todo el mundo diciendo que se ha atropellado a uno y se ha atropellado a otro. Pensando por lo segundo que preguntabas, el marco regulatorio. En Europa el marco regulatorio es totalmente distinto al que hay en Estados Unidos. Resumiendo mucho, en Estados Unidos lo que dicen es: si esto es seguro y usted me lo asegura, hágalo, que cuando tenga un problema ya hablaremos. En Europa es todo lo contrario, es voy a hacerte 1000 pruebas para asegurarme de que es seguro, y una vez lo haya dicho, ya será culpa mía, no será culpa suya. Entonces, por eso, esa es la fundamental razón, más allá de la tecnología, por la que allí hay más despliegues. ¿Qué proponemos nosotros? Nosotros creemos o sabemos que el vehículo autónomo, como lo habríamos soñado desde el principio, está muy lejos. Está muy lejos. Hay muchas razones muy técnicas, pero por daros una explicación más mundana, nadie ha aprendido a conducir en una autoescuela. Cuando vosotros sabéis conducir o sabéis comportaros en la vía, lo habéis aprendido desde que nacisteis, desde que empezasteis a relacionaros con el mundo. Cuando cosas tan básicas como que vayas a cruzar una calle y te haga un gesto con la cara, con la cabeza el que está conduciendo, o que vayas con el coche y un peatón te haga un gesto para que pases y tú pasas aunque está quizá en rojo, eso no está en el manual de conducción. Y eso es conducir, eso es comportarse en la vía pública. Y que una máquina haga eso es complicado. Hay esfuerzos para que eso suceda, y tenemos... En el año 2022 hubo un salto de inteligencia artificial brutal comparado con lo que veníamos viendo en los últimos años. Se empezó a desarrollar la inteligencia artificial contextual, que es la que nos viene a decir: imaginad que vais con un coche
y estáis en un entorno en el que hay muchos coches en doble fila y hay mucho griterío y hay un edificio ahí en el que veis una portería de fútbol y no veis ningún niño. Probablemente penséis que estáis cerca de un colegio y probablemente aminoréis la velocidad y no lo pone en ningún sitio. Ese contexto, esos procesos mentales que hacemos son los que no está tan claro cómo vamos a hacer que haga una máquina. Y se está avanzando, pero queda tiempo. Nosotros, desde Crisalion, proponemos mantener al humano en ese lazo de control, aplicar una tecnología de teleoperación en la que, por un lado, ya ofrezcamos soluciones de movilidad al mercado equivalentes a las que tendrá cuando tenga un vehículo totalmente autónomo, pero por otro lado, esa tecnología nos ayuda a seguir avanzando en la tecnología autónoma. Entonces, podremos tener humanos que entrenan a las máquinas mientras conducen, o podremos tener humanos que conducen mejor con ayuda de las máquinas. En cualquier caso, estamos lejos todavía de que esto suceda y tenemos que ir adaptándonos flexiblemente a lo que el mundo nos pide. Que, insisto, no es solo lo que nos dice una regulación que dice que hay que descarbonizar tanto o cuanto, es lo que vivimos en el día a día. Por ejemplo, yo soy del año 81, todavía había una estadística, la gente de mi edad, los baby boomers, que estaban en la primera franja con edad de conducir, esos tenían el carnet de conducir, se lo habían sacado en un 80 y pico %. Y los de hoy se lo han sacado en un 50%. Entonces la gente cambia de usos y costumbres, de necesidades, y más allá de lo que diga la norma de descarbonización, tenemos que adaptar las soluciones, que no solo son los vehículos, puede ser la infraestructura. Yo veo un futuro en el que esas rayitas que están en la ciudad y donde todos tenemos que operar, también van a ser, esa palabra tan manida, multimodales. Y quizá por la mañana en esta vía van patinetes y por la tarde van peatones y todo tendrá que ser más flexible, igual que lo es hoy en día un carril reversible, que vale para una cosa en el momento. Entonces, resumiendo a tu pregunta, yo creo que el marco regulatorio, al menos en España y en nuestra parte, tiene buena pinta. Tiene buena pinta porque hay al menos en un reciente Real Decreto borrador se ha dicho que España tiene el ímpetu, la intención de ser el laboratorio europeo de la movilidad. Que, bueno, son palabras muy interesantes, pero hay que ejecutarlo. Y creo que estamos en la buena vía para una solución. Pues te lo agradecemos, Javier. Javier es ingeniero industrial, que no lo he comentado, y trabaja en Crisalion Mobility, que es una empresa española referente en diseño y desarrollo de soluciones de movilidad eléctrica. Se ha abierto muchos melones, ¿no? Porque has hablado de espacio público compartido. Yo te añadiría que a esa idea de dar inteligencia a las máquinas para saber cómo se tienen que mover, probablemente la reconfiguración que se está generando en las propias ciudades, donde la segmentación de usos ya no está tan clara, provoca que también tengamos que reeducarnos nosotros, ¿no? Si ahora saliéramos aquí a la calzada, sabemos que por la acera vamos seguros, por la calzada estaríamos tensos, atentos. Si los espacios son todos compartidos de plataforma única, esa percepción que tenemos común los que estamos aquí, porque hemos vivido esa segmentación de usos en la ciudad entre calles pasillo, poco menos, ¿no?, a calles habitación, que es lo que se nos quiere plantear ahora en las ciudades, pues va a provocar no que las máquinas tengan que aprender, va a provocar que tendremos que reaprender nosotros, ¿no? Pero es un comentario al margen y este sería objeto de otra mesa solo para hablar de espacio público. Hemos visto cómo los constructores e importadores de vehículos y de soluciones estáis trabajando en descarbonización y en... Haces de aguador hoy, está muy bien, es una de las funciones de la mesa. Pero también hay otra parte, que es la parte que tiene que ver con las plataformas, con la tecnología desplegada. Y es muy interesante que nos acompañe para complementar esta visión sobre esta cuestión inicial Ernesto Mateo, que él es director de Voltio, ¿no? Con 20 años de vinculación a Mutua, dirige Voltio, compañía de car sharing, que es, como digo, pertenece a una de las principales aseguradoras españolas. A finales de 2022 os pusisteis en marcha, ¿no? Lanzasteis vuestro proyecto, tenéis 630 vehículos eléctricos y con un importante bagaje ya en usos, porque manifestáis tener 825.000 viajes realizados, ¿no? Y ya empieza a ser algo apreciable, ¿no? Dentro de esa diversificación de sector movilidad hacia
la reconfiguración de actores, ¿no? Donde el que hacía seguros a lo mejor ahora está prestando servicios, o el que hoy presta servicios mañana a lo mejor acaba vendiendo coches, ¿no? Donde no acabas de ver muy bien si el productor de vehículos quiere vender solo el vehículo o también el servicio, es decir, el kilómetro. En esa visión que vosotros tenéis ya de experiencia de consumidor, ¿qué es lo que nos puedes aportar de cómo la sociedad está abrazando estas nuevas formas de acceder a la movilidad que no tienen que ver estrictamente con la propiedad, sino con el uso? Sí. Muchas gracias. La verdad es que es un placer estar con gente con la cual notas esta sintonía desde el principio. Estamos precisamente todos hablando de lo mismo. En Madrid hay 4 millones de vehículos, en la provincia de Madrid. De esos 4 millones de vehículos, si tomamos de media, en cualquier momento, si miráramos desde el espacio, se mueven 200.000 coches. 3,8 millones de coches están aparcados en la calle, ocupando un espacio público que cada vez es más valioso, como hemos comentado. Y esa situación es insostenible. Es insostenible medioambientalmente, es insostenible socialmente y es una situación muy cara en términos para el propio consumidor, pero también, ya digo, desde un punto de vista social. Y como comentaba Javier, yo soy 10 años mayor que él. En nuestra generación, cuando cumplías 18 años, si el paso, digamos, a la madurez era tener tu coche, tu propio coche. Ese era hasta que no llegábamos ahí, prácticamente no éramos adultos. Y yo que tengo hijos ya en edad de tener carnet de conducir, pues, y lo tienen, de estos y estos se lo han sacado, pero desde luego no es ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta, es que ni lo piensan en tener un coche. Entonces, eso está cambiando. Socialmente, la situación, como decía, socialmente, o digamos, desde un punto de vista global, esa situación que tenemos no es sostenible y ellos, estas nuevas generaciones, sí que están demandando cambios, están demandando una nueva forma de moverse. Se une también el otro tema, que es una tendencia mundial, que es que cada vez habitamos más en ciudades más grandes, metrópolis, y esto va a seguir siendo así. La ONU habla de que en 2050 el 70% de la población vivirá ya en ciudades. O sea, hemos pasado de una movilidad donde el foco estaba... Digamos que había mucho viaje interurbano, pero cada vez más los trayectos serán trayectos cortos y serán trayectos, el más frecuente será un trayecto urbano. Y ahí nosotros compartimos, y yo creo que todos un poco la idea de que necesitamos menos coches, necesitamos coches menos contaminantes, necesitamos coches más pequeños y necesitamos coches compartidos. O sea, el compartir es una de las soluciones que podemos aportar para hacer esa movilidad más inteligente. Y en esas formas de compartir es donde nosotros hemos lanzado un proyecto. En Madrid se dan las condiciones para poder operar este tipo de proyectos. Luego hablaremos, creo, un poco más de temas de por qué en Madrid y no en otros sitios. Pues efectivamente la tecnología posibilita el disponer de forma accesible de una flota de vehículos y lo que buscamos es que esos vehículos tengan la máxima rotación. Entonces lo que se trata es de que esos vehículos seamos capaces de que puedan finalizar un viaje e iniciar otro de forma muy rápida. Con eso conseguimos eliminar muchos coches de las ciudades. Okay. Pues luego podemos profundizar en el car sharing. Además, habéis hecho a través de la asociación un estudio que os ha llevado a la Fundación Sí. muy interesante, con el número de usuarios intensivos y ya con un target un poco del público potencial que estáis encontrando, con lo cual puede ser muy interesante que lo comentemos. En esta primera ronda de intervenciones nos vamos a ir a una visión diferente, que es la del transporte colectivo. Digo transporte colectivo, podría decir también transporte público, pero hay transportes en autobús que no son públicos, que son simplemente la utilización de vehículos de mayor tamaño para transportar a un número, por lo tanto, mayor de personas. Está claro que el autobús y el autocar jugáis un papel fundamental en la movilidad, sobre todo también hablando, que se está hablando mucho de ciudades, en las ciudades.
si no tengo mal el dato, pues el último Observatorio del Transporte Metropolitano del Ministerio de Fomento nos decía 1.500 millones de viajes al año en España solo en entornos urbanos, ¿no? Estamos hablando de muchísimas personas que utilizan de manera recurrente el transporte colectivo en autobús, transportes de gran capacidad, transporte algo más flexible que otros sistemas rígidos como pueden ser metro o tranvía, que son, bueno, tienen más capacidad pero probablemente menos flexibilidad. Y bueno, pues nos gustaría también que desde esa visión alguien que ha hecho de la flexibilidad del autobús su razón de ser, que sois vosotros, nos explicarais cómo veis esto. Miguel Ángel Uriondo es director de comunicación de Flixbus, tiene un amplio recorrido, conoce también muy bien la administración porque ha colaborado en diferentes etapas profesionales como asesor de comunicación del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y también en el ADIF, pero anteriormente él ha trabajado en medios de comunicación y bueno, desde esa visión de comunicador y ahora enrolado en Flixbus, que es una empresa de transportes de larga distancia que está cambiando, ¿no?, la forma en la que ofrecéis los servicios de las compañías, pues nos puedes dar una visión de cómo veis este cambio de la transformación de la movilidad con los nuevos vehículos y sus usos. Así que cuando quieras, Miguel Ángel. Fenomenal. Muchísimas gracias a la Fundación Pons, a la Fundación Ibercaja por invitarme. Le hubiera gustado estar aquí a mi director general, Pablo Pastega, le hubiera encantado, porque este es el tipo de debate con el tipo de personas con las que le gusta tratar, con las que me gusta tratar. Has hablado de dos cosas que son importantes. Una es la cuestión de transporte colectivo. Movemos mucha gente de un lado a otro. Ya has hablado de otra, que es un poco posicionarlo en el urbano y el extraurbano y la larga y media distancia. Evidentemente, nosotros creemos que la ciudad, esta de la que has hablado, que va a mover muchísima gente en el futuro, ya lo mueve. En España, en realidad, ya es un país de ciudades, o sea, es una característica peculiar de nuestro país. Evidentemente, la ciudad tiene su propio ecosistema y tenemos que ir hacia esos entornos urbanos más abiertos, más limpios, en los que haya distintas soluciones de movilidad para todos y evidentemente también para los peatones, planteando un espacio en el que todo el mundo pueda realmente disfrutar la ciudad. Se ha hablado de moto eléctrica, se ha hablado de coche compartido. Estamos hablando de que no hay una sola solución para esto. Siempre estamos hablando de ecosistemas multimodales en la ciudad que son fundamentales. Y has hablado de otra diferencia que para mí es esencial, que es la diferencia entre autobús y autocar. En Reino Unido es bastante interesante que ellos utilizan la expresión coach para referirse a la larga distancia y la expresión bus solamente para la corta distancia. Nosotros en Flixbus nos referimos básicamente a la larga distancia. Nosotros estamos hablando del viaje, el mover mucha gente de un lado a otro, que va a viajar, que va a estudiar fuera, que necesita mover equipaje, que necesita tener además costes muy reducidos. Has hablado de todos esos jóvenes que en un momento dado renuncian a tener el carnet de conducir. En Europa muchos de ellos, igual que nosotros utilizábamos Interrail, ellos utilizan para ir de ciudad europea a ciudad europea, utilizan Flixbus y lo utilizan a precios extremadamente reducidos. No sé, pero en España la situación es bastante distinta. No sé cuántos de vosotros habéis visto la película Cadena Perpetua, no sé si la recordáis, en la que un preso Andy Dufresne, acusado por un delito que no haya cometido, se pasa muchos años en la cárcel y está ahí atrapado y tiene que encontrar una salida. Pues el 99% de mi tiempo yo me siento así porque hace muchos años se decidió en España encarcelar al autobús. Fue una cuestión que fue una decisión que tomaron dos dictadores uno detrás de otro y decidieron que la administración tenía que decir dónde, cómo y por qué viajaban los autobuses de un lado a otro, cuando es, como habéis dicho, uno de los modos de transporte más ecológicos, con unas emisiones por pasajero perfectamente competitivas con casi cualquier otro método, y más si como nosotros casi todos tus autobuses, en España todos nuestros autobuses son Euro 6, con lo cual las emisiones por pasajero son extremadamente competitivas, mucho más que el tren diésel, mucho más que casi cualquier otro modo de transporte. Entonces, se decidió que el Estado tenía que tener el control absoluto del autobús de larga distancia cuando realmente es uno de los modos más flexibles y cuando además es un modo que fue generado por empresas. Has hablado de cuál es el papel de las empresas en esto. Las líneas de autobuses iniciales las montaban pequeños empresarios que empezaron a generar rutas que luego en un momento dado el Estado convirtió en concesiones y esas concesiones se han mantenido durante prácticamente todos estos años sin tocar. Datos que yo tengo constantes, o sea, más del principal, el líder de este mercado en España, tiene más del 60% de la facturación con 20 de 22 concesiones caducadas.
caducadas desde hace años. Muchas de ellas, ellos hablan de no, es que hemos entrado por la competencia. El concepto este de por la competencia no deja de ser lo que la OCDE llama monopolio estatal. No pasa nada. Entonces, ellos generalmente tienen una capacidad de operar completamente en libertad y además de recibir subvenciones de todo tipo, sin haber tenido nunca que luchar con otros operadores para captarla. O sea, llevan controlando la tarta del autobús durante muchísimos años y lo único que han conseguido en este tiempo es hacer que la tarta sea más pequeña. En 2009, para que os hagáis una idea, había 45 millones de pasajeros en el autobús de larga distancia. En 2019 ese número había decrecido a 30 millones. O sea, cada vez la gente utiliza menos el autobús. ¿Y por qué? Porque por el propio sistema que utiliza un tipo de subvención cruzada que hace que la gente pobre de la ciudad le pague el autobús a la gente pobre del campo y de las zonas rurales, el ratón de ciudad le paga la subvención al ratón de campo, en vez de asegurarse de que el Estado cumpla realmente con su papel, que es asegurarse cuáles son las obligaciones de servicio público. Pues todo esto ha llevado a que el autobús, además, como os hablo de que vosotros sois multimodales, tenéis mucha gente que está compitiendo en vuestro segmento y se está enfrentando por distintos papeles de la movilidad. Pues en el autobús ha pasado lo mismo. En el autobús has tenido encarcelado al Andy Dufresne de la movilidad durante muchos años, le tienes en la cárcel, pero tienes al coche compartido funcionando sin ninguna limitación y puede funcionar perfectamente cuando sus emisiones por pasajero, pues es razonable debatir que sean superiores. Y tienes en un momento dado a la alta velocidad ferroviaria, por regulación europea, abierta a la competencia con algunos corredores muy rentables que ya están consiguiendo precios muchísimo más bajos que los que tiene el autobús en España. Y esto no lo decimos nosotros, lo dicen todos los estudios independientes. En España el precio del autobús viene a ser el doble de caro que en el resto de Europa. O sea, si tú estuvieras en un sector en el que consistentemente eres el doble de caro que en el resto del continente, tú sabes que algo está mal en esta industria. A nosotros eso nos pasa constantemente. ¿Soluciones? Pues hay bastantes. Básicamente, pues una sería cumplir el reglamento europeo sobre cabotaje, el 1073/09, que en España se incumple de forma absolutamente flagrante y sin que nadie parezca darse cuenta de ello, generar un poco de apertura en el sector. Y para mí lo importante es hacer que un sector que está de moda en Europa, el autobús, realmente todos los periodistas jóvenes, todos los políticos jóvenes con los que hablo, han viajado por Europa en autobús, saben cuáles son los precios reales del autobús, entienden que hay una problemática en nuestro país, que es la de llevar realmente gente de un lugar a otro. O sea, el autobús de larga distancia no es para llevar una abuela al hospital. El autobús de larga distancia es para garantizar otro tipo de conectividad completamente distinta. Entonces tenemos que abrirle las alas al autobús, tenemos que quitarle los grilletes y si es necesario que sea detrás de un cartel de Rita Hayworth, que así sea. Muy bien, pues mientras fabricáis el cartel de Rita Hayworth, vuestra patronal, la patronal del bus, ha hecho un decálogo, ¿no?, donde habla de cosas. Añadiría algunas, ¿no? Por ejemplo, una de ellas muy importante es la falta de conductores que podéis tener en un plazo corto de tiempo y las obligaciones de servicio público que tú comentabas, junto con otras innovaciones de las que podemos hablar, ¿no? Por alusiones rápidamente, cuando dices la patronal del bus, básicamente lo que normalmente se considera la patronal del bus es básicamente el monopolista del autobús en España y sus amigos. O sea, es el alcaide de la prisión que dice que no tienen guardias suficientes. O sea, en este sentido tenemos que hablar de eso. Hay otras patronales, las que representan a las pymes, que están excluidas de este sector de forma cruel, que no se les permite competir, no se les permite demostrar que son emprendedores valiosos capaces de aportar a la sociedad, y te aseguro, lo que es verdad, la falta de conductores puedes decir que es un problema, pero sería un problema menor. Mi sobrino ahora no sabe qué hacer en la vida, pues sería un problema menor la falta de conductores si el autobús fuera un modelo que tiene futuro. Si ves que en vez de reducir 15 millones en 10 años, ves que está creciendo, ves que la gente lo utiliza. A lo mejor así la gente querría ser conductora si viera un futuro en el sector, pero es que el problema del autobús es que no les estamos dando un futuro a quienes vayan a ser conductores. Muy bien, pues también por alusiones lo de la patronal del bus no la ponemos ninguno de los que estamos aquí. No, pero es que hay guerrillas, como en todo. Sin embargo, luego cuando hay en la administración hay que darles un hueco, pues lógicamente se le da al que ostenta esa representación, que como digo está ajena a la voluntad de los aquí presentes. Pero hablando de administración, hablando de representación, estamos hablando de fondo siempre del marco regulatorio, ¿no? Y este año hay algo muy importante, que es la Ley de Movilidad Sostenible, que entre otras muchas cuestiones va a poner sobre la mesa la necesidad de establecer una autoridad nacional de transporte, una especie de sistema de transporte nacional
donde las diferentes administraciones y los diferentes agentes, empresas, etcétera, interpelados por esta necesidad, puedan decir algo. Y ahí estáis los que estáis trayendo vehículos, los que estáis vendiendo, los que estáis creando nuevas formas de movernos, los que estáis prestando servicios. Luego, por alusiones, le puedes contar lo de las emisiones también, porque creo que te has llevado un recado también de... No, él no, para nada. No, No, porque digo el Sherin. no, porque el Sherin en ciudad normalmente es eléctrico, con lo cual Pues no lo he iba por el entendido- Sherin. No, lo he entendido yo mal. nunca por el Sherin en ciudad. Estoy hablando del Sherin de larga distancia que Ok. funciona con otras redes. Dicho esto, creo que es la creación del sistema nacional es algo que sí que os interpela a todos y donde todos podéis, dentro de esa innovación regulatoria que va a traer la Ley de Movilidad Sostenible, se ha hablado también de otras cuestiones de esta ley, como lo que tiene que ver con el transporte a demanda, con otros muchos elementos. Zonas de bajas emisiones que también venían de una ley estructural muy transversal, como es la ley de cambio climático, que bueno, se están implementando de una manera asimétrica, vamos a decirlo así, dependiendo de las ciudades y de sus gobernantes. Yo le quería preguntar a Julián, que lo has mencionado antes, el tema también de las zonas de bajas emisiones, ¿cómo veis esta innovación regulatoria? ¿Qué esperáis de ella? ¿Estáis siendo atendidos? ¿Creéis que tiene que salir, como dice el ministro Puente, porque si no Europa nos va a dejar de cortar el cupón de las ayudas a la movilidad con los Next Generation? ¿Cuál es tu visión al respecto? Bueno, no, creo que antes más o menos lo he introducido un poco, ¿no? No estamos siendo atendidos. De hecho, bueno, la dimisión reciente del presidente de ANFAC no solamente viene por las ayudas, sino viene por lo laxo que es el marco regulatorio. O sea, necesitamos unas reglas del juego marcadas, nos gusten o no, pero unas reglas del juego que marquen que marquen el terreno de juego, nunca mejor dicho. Pues la industria, los importadores y los distribuidores, lo que estamos exigiendo al gobierno que se marque de una vez esas reglas para nosotros poder adaptarnos. La industria se ha movido muy rápido, de hecho, la mayoría de los fabricantes han anunciado que a partir de 2030 no van a fabricar vehículos de combustión por el marco regulatorio que sacó la Unión Europea, que sabéis que en 2035 va a estar prohibida la venta de cualquier coche de combustión. Entonces, si esas normas se han anunciado, o se ponen en marcha o no se ponen en marcha, pero lo que no se puede hacer es retrasarlas más. Porque si la industria, hay marcas como, por ejemplo, vamos a hacer una marca europea, ¿no?, que me viene a la mente, como Volvo en 2030 no va a fabricar un vehículo de combustión. Entonces estamos hablando de una industria europea que tiene 2 fábricas en Europa, aparte que tiene más fábricas a nivel global. Ese marco regulatorio le estamos exigiendo desde la industria que se ponga en marcha ya. Al albor de esta ley europea, que se ha demostrado muy laxa y que no están, sobre todo España, otros países la están adoptando con más prontitud y más exactitud. Aquí en España no se está haciendo. Crecimos las empresas que estamos importando micromovilidad. Vehículos L7. El L7 es un vehículo muy barato de fabricar, que deja muy poca huella de carbono en la fabricación y habitualmente es un biplaza, aunque ahora están también surgiendo los 4 plazas, con unas autonomías y unas baterías muy razonables de 20-23 kilovatios, que para mover 2 o 4 personas en las ciudades pues bueno, sobran, con autonomías de hasta los 200 kilómetros. Ahora mismo yo cuando venía, yo ya sabéis que no vivo aquí, vivo en una ciudad de provincias, en Burgos, y viniendo aquí te das cuenta en Madrid que ves todo terrenos de segmento D con una sola persona conduciendo. O sea, no tiene ningún sentido si estamos intentando bajar las emisiones, bien sea por sharing. O sea, la industria se ha movido para tener el producto que baje la huella de carbono y que hagamos ciudades más habitables y que con convivencia. Pero el marco regulatorio no está favoreciendo. El carné desde Cuapro, estamos denunciando también que el carné famoso de 16 años que está implantado en toda Europa se ponga en marcha de una vez. Y no, la verdad que tuvimos en febrero una reunión con Pere Navarro, con el director de la DGT, nos dijo que en mayo, junio
si va a sacar, ya que se aprobó primero en Consejo de Ministros, si va a sacar la norma en el boletín oficial, y estamos acabando junio y no se ha sacado la norma. Entonces, todos son palos en la rueda de la industria que no terminamos de avanzar. El carnet de 16 años es muy importante para fomentar este tipo de vehículo, pero sobre todo, hablando en los términos que se hablaba antes, que el 50% de los menores de 42 menores, ¿no?, de 38 años no tienen el carnet de conducir. Este segmento puede impulsar a la gente que todavía no está estudiando en la universidad y que está estudiando el bachillerato a que se saque ese carnet de conducir y se sume al vehículo automóvil. Desde ANFAC también se está potenciando mucho que este carnet de B1 de 16 años pues, se incorpore al mercado para subir las licencias de conducción, pero todo muy lento. Entonces, lo que exigimos al gobierno es que el marco regulatorio, sea el cual sea inflexible y se ponga lo antes posible en marcha. Y hecha esa exigencia, va y quieren hacer coches autónomos, coches que vuelan, con lo cual lo de la regulación ahí ya no es que esté verde, es que ahí es que no está, ¿no? Comentabas que antes, en tu primera intervención, que abrazáis con mucho interés el concepto de que España quiera ser un espacio sandbox, entorno de pruebas. Está muy bien, y además esto queda muy bien luego, ¿no?, cuando se cuenta, todo el mundo quiere tener en su casa el patio de arena para probar, pero luego hay que hacerlo. Vosotros tenéis un problema de stopper regulatorio en vuestro desempeño en Crisalion. No, a día de hoy en la parte terrestre lo tenemos, y por eso estamos trabajando codo con codo, junto con Pons y junto al regulador, a la DGT. Lo que decía antes, hay una intención muy positiva, pero las normas hay que hacerlas. Y esta no es una tecnología que sea fácil de regular. Aquí entramos a muchos aspectos éticos, morales y de responsabilidad sobre decidir quién tiene la culpa, si hay un accidente, y quién es el responsable y a quién le va a pedir cuentas. Como decía antes, probablemente los que estamos aquí ante una situación de tráfico particular, todos no haríamos lo mismo. Si todos haríamos lo mismo y luego ya vendría un juez o quien fuera a decidir quién lo ha hecho bien, ¿cómo le vamos a decir a la máquina qué es lo que tiene que hacer? Entonces, el problema regulatorio ahí es más de consenso de todas las partes, y en ese proceso estamos las partes involucradas tratando de llegar a un consenso para crear ese marco, con la buena intención de España y además con lo que decía, con la posibilidad de, aparte del marco regulatorio general, desplegar los sandbox, que esperemos que sin atropellar a nadie, pero que nos van a permitir probar cosas. El otro día, te reitero, profundizo un poco en la pregunta, el otro día estuvisteis en Málaga, Marbella-Málaga, en dron, Urban Air Mobility, otro mundo, pero claro, esa tercera dimensión de la movilidad urbana o interurbana todavía en distancias limitadas, que el otro día lo vimos representado allí, pues vimos cómo volaba vuestro dron, vuestro aerotaxi de Crisalion, etc. ¿En qué punto de madurez está tecnológicamente y luego ya regulatoriamente con el cielo único europeo, etcétera, cómo veis este desempeño para los próximos años? Tecnológicamente estamos hablando, y lo habéis visto publicado, de tener un vehículo de esas características en 2030. Esto ¿Es posible? Es posible es casi todo. Esa posibilidad, que es razonable, requiere ir quemando etapas, requiere ir pasando muchas de las cuales ya hemos pasado y requiere ir dando otros pasos. Y alguno de los pasos es el regulatorio. Uno de los pasos es la creación está, U-Space, que es el organismo o el sistema que regula y marca las operaciones en esta primera capa que va desde el suelo hasta cientos de metros, y que nosotros vemos como una capa fundamental que tiene que ser regulada, ser flexible, como decía antes, quizá estratificada y muy bien conectada. Y ahí entramos en cuestiones de infraestructura, de vertipuertos, de corredores 5G, de cómo se van a comunicar los elementos. La tecnología está ahí y la tecnología está ahí, se puede llegar a 2030, y también es verdad que en un campo como este tan
futurista y aún en un horizonte tan largo hay que tener cuidado con lo que se oye. Hace un año se decía que en las Olimpiadas de París iba a haber un EVTOL, un aerotaxi, cruzando el Sena de otra empresa competidora, y eso no ha pasado. Porque, bueno, se hacen muchos anuncios con objetos diversos, como muchas valoraciones de empresas y demás, pero luego la realidad es la que es. Entonces, hay que tomarlo con calma. Nosotros afirmo que hacemos lo que proponemos, lo proponemos con la idea de las cosas que son posibles. Por poneros un ejemplo, nosotros hablamos de la autonomía de nuestro aerotaxi en 150 kilómetros. Eso es con las baterías de hoy. Muchos competidores, como piensan o como afirman que van a homologar sus vehículos en 2030, estiman cuál será la tecnología de las baterías en 2030 y te dicen el range, la autonomía que tendrá el vehículo en 2030. Que no digo que esté mal, pero no es del todo transparente. Entonces, tecnológicamente es razonable llegar a 2030, hay que quemar muchas etapas y hay que desarrollar ese use case para que todos podamos vivir en él. Muy bien. Vamos a también analizar desde la óptica del sharing, de Voltio, el tema regulatorio. Estáis desplegados en una ciudad que ha sido favorecedora para la implementación de innovaciones relacionadas con la movilidad compartida, en términos generales. Casi os podríamos considerar parte de la oferta de transporte público individualizada de las ciudades, en este caso de la ciudad de Madrid. No todas las ciudades han hecho lo mismo, bases fijas, free floating, etc. ¿Creéis que es el modelo a seguir, Madrid? ¿Creéis que esto debería extenderse? ¿Creéis que esa flexibilidad está impactando negativamente en otros medios? El Madrid es un referente en movilidad y es un referente en cómo ha evolucionado. Los que vivimos en Madrid sabemos el gran problema de contaminación que había no hace mucho. Es decir, antes de la pandemia, 2018, 2019, solo hacía falta alejarse un poco de Madrid y ver esa boina que había encima de Madrid. Pero los datos del propio ayuntamiento de veintitantas estaciones que tenía de medición de calidad del aire incumplían los valores, pues 20 de 23, 19 de 23. Madrid lleva, después de la pandemia, 2 años, el año 22 y el año 23, con cumplimiento de esos estándares que están fijados en todas sus estaciones. Y eso hay que atribuirlo a una apuesta que ha habido por una movilidad multimodal. El tema multimodal yo creo que es clave. Es decir, no hay ninguno tenemos la pieza o la solución definitiva para solucionar el tema que comentábamos de conseguir que la movilidad en las ciudades sea más sostenible. Pero sí que Madrid ha conseguido crear ese espacio donde podemos convivir diferentes ofertas y haber una colaboración público-privada y oferta de transporte público con otros modelos de negocio que pueden operar en ¿No Madrid. detraéis tráfico, por ejemplo, del transporte público colectivo? Yo creo que somos un facilitador para que haya más transporte público, porque el transporte público cubre o llega hasta un determinado punto, pero para que una persona decida no usar su vehículo privado o incluso deshacerse de él o no comprar un vehículo privado, lo que necesita es saber que va a tener diferentes soluciones para diferentes situaciones que se dan en su vida. Entonces, a lo mejor el car sharing solo lo va a necesitar una vez al mes, pero hay gente, y muchas veces nosotros con el coche eléctrico, cuando hablamos de autonomías y decimos, pero si es que el coche no tiene suficiente autonomía, y dice, pero ¿cuándo necesitas tú realizar un viaje de 500 kilómetros si realizas 3 al año? Para esas 3 viajes estamos tomando decisiones de compra de activos que la mayoría del tiempo, como decíamos, son vehículos que no son necesarios. Entonces, son diferentes piezas que se están formando. Y Madrid es verdad que, y sin hacer, es decir, no hay subvenciones, no hay una apuesta por favorecer, simplemente un tema de dejar competir a las empresas. En el caso de Madrid es el tema del aparcamiento, permitir que los vehículos puedan aparcar en el espacio público. Esos pocos vehículos que operan en Madrid, que es una flota en 100% eléctrica,
95% eléctrica. Todavía hay un coche híbrido enchufable, pero el resto son vehículos 100% eléctricos. Normalmente, yo creo que en su totalidad, con certificado que la energía que utilizamos es de origen renovable. Bueno, esto es algo también que se podría discutir, pero en el sector la ambición es que esos vehículos se muevan con energía renovable y realmente favorecer, por supuesto, las emisiones en el uso en ciudad, pero también que el uso de la energía sea renovable. Y yo creo que, y está demostrado, que este tipo de iniciativas, hablo del car sharing, pero los de movilidad compartida, son una forma fácil, rápida y eficiente de reducir las emisiones. Hay otras ciudades que apuestan por macroinversiones en infraestructuras de metro, de tranvías que son lentas, que cuestan mucho dinero y que luego pues, tienen que demostrar esa capacidad. En diferentes ciudades europeas, y ya hay estudios que lo demuestran, donde se favorece ese ecosistema, donde puede haber diferentes soluciones de movilidad y operan tanto soluciones públicas como de oferta privada, es una forma rápida y que consigue los resultados. Volvemos a Miguel Ángel. En esta mesa pretendemos hablar de nuevos vehículos, de nuevos usos de esos vehículos y de plataformas para conseguirlo. Vosotros sois, aquí representáis en esta mesa los vehículos más pesados. La electrificación está llegando torpidamente a los vehículos más pequeños, pero ya a los vehículos más pesados lo está haciendo de manera más torpe todavía, más ligera, más lenta. Hay alternativas en combustión que podrían mejorar y que de hecho lo están haciendo, ¿no? Las emisiones, has hablado antes del cumplimiento que tenéis y de la ratio per cápita de emisiones. ¿En qué línea estáis respecto de las propulsiones? Y la segunda, que creo que está en la cabeza de una empresa que está en la naturaleza radical de tu nombre, ¿no? De Flixbus, que sería la flexibilidad del autobús con el autobús bajo demanda, ¿no? Cómo la tecnología os puede ayudar y qué estáis haciendo, qué buenas prácticas nos puedes contar a los que estamos aquí que se están haciendo, tanto en propulsiones alternativas como en la utilización de la tecnología para flexibilizar la oferta de autobús. Fenomenal. Lo primero, insistir, por favor, que quede claro, o sea, nosotros tenemos que llevar gente de una estación de autobús a otra estación de autobús. Nos interesa mucho que tengan todas las opciones posibles una vez que llegan a esa estación de autobús. De manera que Voltio nos viene fenomenal. Cualquier mecanismo que haga que la gente se mueva en las ciudades, o bicicletas eléctricas o bicicletas normales. O sea, nosotros, todo lo que consista en que la gente deje el coche en casa, coja el autobús y al llegar a su destino tenga opciones, para nosotros es la solución. O sea, vivimos de eso. Entonces, a nosotros un entorno urbano en el que el peatón tenga protagonismo, en el que haya opciones de movilidad variadas, eso para nosotros es fundamental. Entonces, siempre dejarlo muy claro, porque nosotros aquí creemos que el problema no es en sí misma la movilidad. El problema es los distintos usos que se les da. Es muy fácil decir, no, es que hay que abandonar para siempre el coche es el enemigo. Bueno, a veces el coche es el enemigo cuando no hace falta o cuando estás llevando un suburbano gigantesco, un sub gigantesco, lo estás llevando con un solo pasajero para hacer un trayecto muy corto en ciudad. O sea, que en ese sentido puedo comprender perfectamente a qué nos estamos refiriendo. Pero sí creo que hay muchos usos en los que el autobús es una solución maravillosa interurbana y estamos desde luego haciendo cosas y trabajando mucho. Nosotros tenemos un compromiso de hacer emisiones 2040, que para nosotros es fundamental. Evidentemente la tecnología es complicada, pero estamos trabajando muy duro y además como no solamente tenemos autobuses que hacen largas distancias, tenemos autobuses que hacen larguísimas distancias. O sea, tenemos líneas, os estaba contando antes de la mesa, que tenemos líneas que hacen pues rutas de 30 horas, 40 horas. O sea, tú puedes hacer un Lisboa-Tallinn con 2 transbordos. O sea, que en ese sentido nosotros, hablando de largas distancias, algo de eso sabemos ya. Y es cierto que el eléctrico no da para eso ahora mismo. O sea, es imposible hacer mega largas distancias con eléctrico, no hay forma de hacerlo. Pero es verdad que el pobre preso tiene también problemas a la hora de introducirlo en las medias distancias en los países. O sea, nosotros en otros países nos podemos plantear trabajar con autobuses eléctricos que ya están haciendo autonomías
que te puedes manejar en los 400 kilómetros. En España no podemos hacer doméstico, con lo cual no podemos utilizar nuestro tamaño ni nuestra capacidad de compra para pensar hacer nada en España. Y los concesionarios que viven básicamente de exprimir el chorrito dictatorial de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre de 1987, tenemos una ley del sector que es importante recordar, es de cuando Mark Zuckerberg tenía 3 años y Sam Altman tenía 2 años. O sea, esa es nuestra ley del transporte. O sea, el laboratorio de movilidad. Bueno, pues no exactamente, o no en este momento. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Desde luego, trabajar soluciones como el BioGNL. El BioGNL es una solución que se está demostrando muy práctica para las muy largas distancias y seguir probando con todos los fabricantes y seguir trabajando en soluciones que nos permitan encontrar opciones. Es una pena que en España lo que no existe es incentivo ninguno para que el autobús de media y larga distancia pase a ser eléctrico. Siempre que oís que no, vamos a lanzar autobuses eléctricos, notaréis que son siempre, y me parece fenomenal porque creo que es necesario, pero son siempre en ciudad. O sea, los autobuses eléctricos que surgen en España son siempre en ciudad, porque no existe incentivo para llevar a alguien de Madrid a Zaragoza en un autobús eléctrico, cuando por distancia a lo mejor empezaría a ser posible hacer algo así. Por cierto, ahora os hablo de Zaragoza, hemos empezado nuestra primera línea de Zaragoza. No nuestra primera, pero una línea muy bonita que hacemos Zaragoza-París ahora y yo creo que Fundación Ibercaja esto es algo que le tiene que hacer gracia. Entonces, Talgo no llega todavía, no le están dejando que llegue Talgo, pues que llegue en autobús, no está mal. bueno, poco a poco. Hay Poco que a ir poco. poquito a poco. Lo que sí es verdad es que en el autobús, y esto no por ser pesado, pero se le está dando menos capacidad y menos libertad, el modo más flexible y que más podría llegar a todos los puntos para que todos fueran interconectados, se está dando más competencia a la Renfe que al monopolista clásico del autobús en España. A mí cuando me dicen esto de ¿quién no ha cogido un monopolista clásico en España por amor? Yo siempre digo, ¿a quién no han atracado en España por amor pagando el doble de lo que habrían pagado en cualquier otro país europeo? Ahí lo dejas, ¿eh? A mi suegra se ha dejado en esa compañía lo más. O sea, yo solamente por defensa de los asturianos ya quiero que se acabe ya esto. O sea, que la familia deje de llevárselo todo crudo y que los ciudadanos empiecen a tener precios razonables. Muy bien. Bueno, después de estas primeras rondas generales, ¿no? Me gustaría que cada uno de vosotros, en vuestro ámbito de acción concreto, nos explicarais, después de esa visión que, como decía, hemos dado general, de tema regulatorio, etcétera. Voy a empezar con Julián, ¿no? Nos has hablado de cómo puede ayudar a la implantación de estos nuevos vehículos chiquitines, vehículos más eficientes, vehículos biplaza. Cómo puede ayudar ya no solo la administración con todo el tema de permisos, etcétera, sino también qué papel podéis jugar en el ámbito de las ciudades y cómo esas zonas de bajas emisiones, como esa nueva configuración de ciudades densas, pero que necesitan tener esa permeabilidad y ese transporte público individual, diría yo incluso, ¿no? Con vuestro tipo de vehículos, ¿en qué punto os encontráis y qué esperáis del mercado de vuestro segmento? Bueno, pues lógicamente cuando fundamos la empresa, en 2018, que fuimos los pioneros, siempre tenemos unas proyecciones bastante más altas de las que estamos cumpliendo, por desgracia. Creemos en la multicanalidad, o sea, que las ciudades sean multicanales. Nosotros creemos en el transporte privado, pero también podemos vender nuestros productos a sharing, a empresas de sharing. Entonces, ¿qué puede aportar nuestra micromovilidad a las ciudades? Pues bueno, productos no contaminantes, con un precio muy razonable que democratice el uso de la movilidad eléctrica sostenible, tanto como bicicleta eléctrica, ciclomotor, motocicleta, vehículo de pasajeros, bien sea L7 o M1 de reducidas dimensiones de 2 o 4 plazas, pero no superiores a los 3,5 metros, y por supuesto vehículo comercial. Vehículo comercial. ¿Vuestros Sí. vehículos pueden aportar también una solución, Sí. Ahora venimos de TEDMA, tenemos nosotros tenemos ahora mismo una gama de 9 productos, vehículos comerciales ligeros de última milla eléctricos. Entonces, ahora principalmente, nuestros principales clientes son o bien los municipios o las empresas públicas y las empresas subcontratistas públicas como puede ser Urbaser, FCC, Acciona
OHL. ¿Fiscalidad? ¿Necesitáis un cambio en fiscalidad respecto de la Bueno. situación que tienen los vehículos? Portugal lo ha demostrado. O sea, nosotros ahora mismo en España este año somos los campeones de la movilidad eléctrica. Habíamos conseguido vender un 5% de cuota del mercado total y estamos bajando al 3,7, 3,8. Portugal tiene un 15%. Y simplemente lo que hizo Portugal, que además lo permite la Unión Europea, es quitar el IVA a los productos eléctricos, con lo cual la compra es directa. Tú compras un vehículo, en el caso de España, un 21% más barato que un producto de combustión. Con lo cual que prácticamente las diferencias entre combustión o híbrido con un producto eléctrico no llegan al 30%. Con lo cual el cliente podría acceder a la compra de una movilidad eléctrica al mismo precio que un vehículo híbrido o un vehículo de combustión. O sea, lo que se ha pedido desde ANFAC en este caso ha sido que se quite. Anuncia hoy la posibilidad de ampliar el MOVES, pero de ampliar el MOVES, no de generar nuevas herramientas fiscales. ¿Qué valoración tenéis del MOVES desde tu óptica? Horroroso, es ridículo. Los resultados ahí están. Somos el peor país de Europa en venta de vehículos eléctricos. Bueno, me parece que nos supera a Grecia. O el segundo país de la Unión Europea con peor cuota de mercado de venta de vehículos eléctricos. Unas ayudas poco transparentes con una multigestión que no son las mismas ayudas en las diferentes comunidades autónomas, con lo cual no todos los españoles acceden a la misma ayuda. Y con una media de cobro entre los 2 y 3 años en la mayoría de las comunidades autónomas, pues bueno, es clientes como que está comprando, o sea, cuando recibe la ayuda de esos 3 años después, ya es como que no contaba con esa ayuda, con lo cual le ha tocado la lotería y dice, bueno, pues me ha tocado ahora, me han dado 7.000 euros cuando compré el vehículo eléctrico que hace 3 años. Entonces, bueno, no tiene ningún sentido. Entonces, lo que estamos pidiendo, se pedía se pedía el sistema portugués que se quitase el IVA, si no podría ser posible que esas ayudas se gestionasen a nivel nacional. ¿No consideras que la integración de operadores para que la recarga pública sea más sencilla también ha sido un incentivo en casos como Portugal? ¿O Sí, lo atribuyes solo al tema fiscal? por supuesto. Eso también ha ayudado. La interoperación. Sí. En la legislación, sabéis que la legislación portuguesa también obligó a los surtidores de combustible a tener electrolineras. Luego también el sistema de uso de los puntos de carga, que eso yo creo que entra este año por fin entra en funcionamiento, que se pueda pagar con tarjeta y no tengas que tener la obligación de tener una app donde te dejas tus datos, donde no siempre funciona, pues bueno, eso también ha ayudado. Estamos fallando en todo. Pero bueno, si las ayudas son realizables en un corto plazo, no superior a 6 meses para el consumidor, y se ponen unos sistemas de carga reales donde se pongan en funcionamiento desde el minuto 1, no tengas que esperar a que la comunidad autónoma te apruebe el funcionamiento de ese sistema multicarga, que las propias eléctricas que operan en esas regiones, como puede ser Iberdrola en Castilla y León o Endesa en el sur de España, tardan 2 años en obtener la licencia para poder poner ese punto de carga que que podría estar operativo 2 años antes, pues bueno, pues eso ayudaría mucho. Pero bueno, la legislación, el marco regulatorio nos está machacando en un sistema político que cree y que pregona en la Agenda 2030 y en la sostenibilidad y en la movilidad eléctrica. Entonces no tiene ningún sentido lo que está sucediendo ahora mismo en este país y provoca que, por ejemplo, pues las grandes empresas multinacionales del automóvil pues están huyendo del país bueno, que el presidente de SEAT dimita de la patronal de fabricantes y probablemente anuncien en breve que paran las inversiones de 10.000 millones de euros comprometidas para nuestro país, pues está dejando muy claro que siendo el segundo país productor de automóviles de España, al no apostar por la movilidad eléctrica, pues los inversores que tenían fijadas inversiones en nuestro país huyan de él. Entonces, Y entonces va Crisalion y se pone a hacer coches autónomos, drones. Lo vuestro es... Bueno, no, esto tiene muchas aplicaciones. En la parte de los drones, pues habláis de aplicaciones, reparto de última milla con los drones, acceso a zonas complicadas, servicios de vigilancia, de rescate, aplicaciones en agricultura, hay infinidad de cosas que se pueden hacer con los drones. Y en cuanto a la fiscalidad o las ayudas, yo voy por otra parte, hay programas como los PERTES para el desarrollo de biología, como las baterías y los otros, y ahí efectivamente
yo no voy a hacer referencia a ninguna película, pero es verdad que, bueno, a los pequeños nos cuesta más. Nos cuesta más acceder a ciertas cosas. Además, bueno, digamos que los grandes se lo reparten primero y lo que sobra, pues vamos en fila. Y además, pues necesitamos un poco de estabilidad política. El comisionado del PERTE eléctrico fue destituido hace unas semanas y no, José María López. efectivamente, y no tenemos muy claro todavía por qué y ni a qué obedece eso. ¿Tuvisteis muy claro por qué lo nombraron? Pero lo digo porque eso ayuda a saber Sí, por sí. qué acaban. Pero bueno, el caso es que independientemente de que esté o no esté o quién esté, que asumamos que está con las intenciones, los pequeños sí que notamos o tenemos la sensación de que nos cuesta un poquito más acceder a. Pasa que, por ejemplo, en aplicación práctica de la automatización de la conducción, que es un poco tu terreno, ¿no? Quizás lo más avanzado que hemos visto últimamente es a Ford con el Mach-E, que lleva un sistema con la vista puesta en la carretera y sin las manos en el volante, pero que en el momento en el que con una cámara dejas de mirar, te advierte, pita, frena, en fin, hace cosas para evitar una colisión. Este es un sistema, lo has comentado, que se probó en Estados Unidos. Hicieron millones de kilómetros por allí danzando con sus vehículos con este sistema de ayuda a la conducción embarcado. España, junto con Alemania e Inglaterra, el Reino Unido, han sido los únicos países de Europa, Unión Europea o Europa, digo, hago paréntesis por lo del Reino Unido, que han permitido el uso de esta tecnología en determinadas circunstancias, en autovías. Realmente veis que aquí hay un afán regulatorio añadido más allá de las facilidades que os den inversoras a través de las herramientas del tipo PERTE, etcétera. Hay un interés, desde luego hay interés, está claro. Lo que pasa es que esto que dices de los ojos y las manos. Es bonito, ¿eh? Sí, pero Me esto digas que no. pero viene de una segregación que se hizo en su momento sobre el nivel de automatización de los vehículos, que hizo la Sociedad de Ingenieros de Automoción, Hasta 4 niveles, ¿no? Bueno, hasta 5 niveles, que 5 sería ya el que autónomo. a mi juicio está mal hecha. Entonces, Podemos hacer otra mesa si quieres. sí, vamos, por hacer un matiz muy rápido, eso que decimos de hands-on, eyes-off, eso es una cosa que está entre el nivel 2 y 3. Y como ahí está la madre del cordero, pues ahora todas las empresas han tenido que empezar a redefinir nuevos niveles de acción. Pero nadie dice en esa regulación. Lo que diferencia el nivel 2 y el 3 es, el nivel 3 es autónomo, pero tiene que haber un humano vigilando. Nadie dice con cuánto tiempo le va a avisar la máquina al humano. Pues a mí me dices, oye, humano, que tengo que perder el control, no voy a ser capaz de solucionar ese problema dentro de 2 kilómetros. Yo cojo, que no vale que me digas, voy a perder el control dentro de 2 milisegundos. Eso está relacionado con el hands-off y el eyes-off y demás. Pero es una aproximación muy poco objetiva, o muy poco objetiva. Es decir, no. ¿Cuánto tardamos en reaccionar con las manos? ¿Puedo llevar las manos aquí? ¿Puedo estar mandando un mensaje? O Entonces, sea, faltan las manos. Mirada, ¿no? Manos, ¿dónde están las manos? Sería lo que falta, ¿no? entonces, en un futuro, pues podremos estar mirando donde queramos y charlando y tomando un café. Y en algunos sitios podemos ya. De hecho, lo que dices de Ford y lo que Tesla tiene conseguido de otra forma es una cosa fantástica a nivel de producción. A nivel académico hay cosas impresionantes. Pero eso hay que convertirlo en un producto. Y ahí también hay un camino. Antes hablábamos con el representante de Voltio de un estudio que marca el número de usuarios intensivos que tenéis. Se habla de cerca de 4 millones de desplazamientos en movilidad cero emisiones en vuestro ámbito, en el sharing. ¿Cuál sería la foto actual y la previsión real que, de acuerdo con la regulación que se prevé, creéis que puede obtener el sharing en las principales ciudades españolas estos próximos años? Muy bien. Antes de contestar la pregunta, que sí, Os pido que seáis concisos porque nos gustaría abrir en estas dos últimas Estupendo. intervenciones, pero dime. efectivamente hemos hablado de, digamos,
cada uno está contando un poco sus retos, ¿no? El carsharing tiene muchos retos por delante y fundamentalmente hay uno que tiene que ver con todo el tema de las operaciones. Nosotros manejamos una flota ahora mismo de 630 vehículos, a final de año serán 1000 vehículos eléctricos para que estén cargados y ubicados donde tienen que estar todos los días. Eso tiene una complejidad muy importante y también todos los, digamos, como sector, también vamos más lentos de lo que preveíamos y de lo que esperábamos. Es decir, este año vamos a tener crecimiento en número de viajes seguro también de 2 dígitos, es decir, sigue creciendo. Esperamos que también se sigan incorporando flota. Madrid sigue siendo el gran centro donde opera el car sharing, que el reto es poder llevar esto a otras ciudades donde estamos seguros que también se puede operar. Es decir, ciudades con más de 250.000, 300.000 habitantes son ciudades donde existe una movilidad urbana, donde puede operar y donde el car sharing estoy seguro que es una solución. Y a mí yo creo que lo que sí que tenemos por delante es como o sea, todos tenemos problemas y todo está yendo más lento, pero yo estoy aquí sentado y digo, pues qué maravilla, con Miguel Ángel tenemos que hablar para ver cómo esos clientes que trae a Madrid, cuando vengan a Madrid, tengan la opción de moverse en Voltio. Julián, tenemos que hablar de los coches y de soluciones, porque claro, nosotros tenemos una flota ahora, pero todo eso requiere nuevos tipos de vehículos. Con Javier ya estamos trabajando en ver, porque tenemos un proyecto que si en el futuro somos capaces de teleoperar una parte de la flota de car sharing, todo ese problema operativo que tenemos de traer los coches a los hubs, de que se puedan luego distribuir y demás, eso puede ser una solución tremenda. Entonces, yo en esa parte soy como, es decir, a lo mejor no estamos yendo o vamos un poco más retrasados, pero el futuro yo creo que lo tenemos claro, que esa movilidad sostenible, multimodal, en este caso eléctrica y autónoma o teledirigida, es que va a tener que estar ahí. Entonces, sobre el horizonte que tenemos como car sharing, nosotros como sector, creemos que ya hemos pasado, digamos, ese valle que hay tras una primera introducción de un nuevo servicio, pues siempre hay como unas grandes expectativas. Luego la verdad es que el tema se aterriza. Yo creo que todos los operadores estamos consiguiendo que el tema sea muy sostenible, con un control del uso que se da a los vehículos, con esa educación también al cliente a usar un vehículo eléctrico. El car sharing, una de las cosas que ha tenido el car sharing en España, que es eléctrico, es que ha sido, para muchísima gente, el primer vehículo eléctrico que ha conducido ha sido un vehículo de car sharing. También estamos haciendo de facilitador y el que prueba un coche eléctrico, o los que probamos un coche eléctrico, al final ya casi no queremos otro coche para determinados desplazamientos. Ok. Y cerramos esta ronda de intervenciones con Miguel Ángel para que desde Flixbus nos recojas un poco la conversación. Yo querría introducirte una última cuestión. En todos los estudios de calidad de viajes que se hacen últimamente, Observatorio Metropolitano me parece que hizo uno también reciente, un elemento clave en el transporte público es la conectividad, que el usuario no pierda en ningún momento la conectividad, más allá de la velocidad comercial, que es importante, y del tiempo que se destina al desplazamiento. Es más que el tiempo, sería la sustancia. ¿Qué hago mientras? ¿Voy a seguir conectado? ¿No voy a perder nunca la posibilidad de...? Vosotros ahí tenéis un activo muy importante. ¿Cómo estáis trabajando la conectividad del bus para la experiencia de usuario? Me parece que es algo diferencial. El estrés de conducir, el pasajero no lo tiene y puede utilizar el tiempo. Los autobuses son cada vez más cómodos, son más confortables y si ya están conectados, pues permiten ese nivel de experiencia usuario muy superior. ¿En qué línea vais trabajando para que realmente esa respuesta de la máquina a las necesidades o a las expectativas del usuario se cumpla? Pues yo diría que en todas nuestras líneas. En todas nuestras líneas de autobús, porque nosotros hacemos autobuses regulares, internacionales, con lo cual una de las características que tienen muchas veces son los largos tiempos de viaje. Entonces, si Flix ha tenido éxito a escala internacional, se ve a 3 cosas.
1, poner enchufes en todos los asientos, 2, tener wifi en el autobús y 3, que yo quepa en los autobuses. O sea, son las 3 características fundamentales que hacen que viajar en un Flixbus sea una experiencia agradable y en un momento dado poder dar esa conectividad. Evidentemente en Europa el roaming es fundamental porque es verdad que más allá de que nosotros podamos ofrecer wifi y que el wifi que damos ya es por conectividad móvil, pero en otros países, efectivamente, en los que operamos, eso es un reto y seguimos trabajando constantemente en ello. Pero es que, claro, pensad en el público este que estamos hablando de que no quiere sacarse el carnet de conducir. Ese público, si se puede ver 3 series de Breaking Bad de camino a París, se ve 3 temporadas enteras de Breaking Bad de camino a París. Estamos hablando de un público que el hecho de estar a lo mejor tan activo conduciendo, el me gusta conducir, que popularizó una marca, y oye, pues a lo mejor me gusta estar esas horas viendo mis cosas o chateando o el Virreal, o cosas que hasta que Crisalion no acabe de poner en marcha no vas a poder hacer mientras conduces. ¡Hoy qué arcoíris más bonito! Y sacar la foto mientras estás conduciendo ahora mismo, pues es entre ilegal y mortal. Entonces, son cosas que están... Pero has hablado al principio también de la conversación de qué podéis aportar vosotros a la conectividad no conectividad en términos de tal, sino en términos de la movilidad. Pues nosotros estamos absolutamente convencidos de que España es el país perfecto para el autobús, igual que lo es Portugal. Portugal, que ya está abierto al mercado y donde funcionan muchísimos operadores, tienes, me parece, 5 operadores que te están haciendo el Lisboa-Porto con precios que son como de Madrid-Toledo. O sea, te quiero decir, estás hablando de precios que son absolutamente incomparables. Y a menudo se nos dice, no, es que eso va a hacer que no haya conectividad en zonas rurales o en ciudades pequeñas. No, perdona, en Flix el 30% de las rutas que hacemos son a ciudades que tienen 20.000 habitantes. O sea, en Italia, donde está abierto el mercado, llegamos a ciudades de 20.000 habitantes al 40%. En un país como España, donde prácticamente todas las ciudades son razonablemente grandes, o sea, es un país que tiene muchas más ciudades grandes, más de 100.000 habitantes que Francia, por ejemplo, tenemos un país donde en realidad todas las ciudades son perfectamente válidas para el autobús, y más cuando estás haciendo el transversal internacional, porque cuando se hablaba del cabotaje, no sé si todos tenéis por qué saber qué es esa palabreja tan rara que utiliza Uriondo. El cabotaje es que, por ejemplo, yo hago una línea Lisboa-París. Entonces esa línea hace Lisboa, Badajoz, Toledo, Madrid y sube ya por encima hacia unas ciudades francesas. Mucha gente hace eso. Os pensáis que no, pero mucha gente se come Lisboas-Parises. Pero, ¿qué es el cabotaje? El cabotaje es la posibilidad fijada en un reglamento europeo de que tú puedas coger un autobús, uno de esos autobuses que ya circulan, que lo puedas coger en Badajoz y te puedas bajar en Toledo. Ahora mismo no existe una concesión que haga Badajoz-Toledo. O sea, no existe esa línea. O sea, esa línea nosotros la estamos moviendo autobuses entre esos 2 sitios y no hay gente que pueda utilizar esos autobuses que ya circulan y para los que habría plaza. Que me digas, no hay tantísima gente que quiera hacer un Badajoz-Toledo, pero es que si quisieran hacerlo, con nosotros podrían. Y ahora mismo, por regulación, es inviable. Entonces, no estamos hablando de una regulación que haga que tú puedas utilizar el vehículo autónomo, me parece complejo, o estamos hablando de que el vehículo autónomo te pueda llevar vehículos a base, que a lo mejor pasa por una zona escolar, como has dicho tú. Estamos hablando de una regulación que haga que un autobús que ya pasa por un sitio, se pare en ese sitio, coja gente y la deje en otro sitio por el que también pasa. Entonces estamos perdiendo una cantidad de posibilidades de unir transversalmente el París, porque claro, nosotros tenemos otro que hace Porto, Vigo y sube por toda la cornisa cantábrica y luego sube hasta Francia. También lo hace muchísima gente, muchísimas horas. Nosotros podríamos conectar muchísimo mejor la cornisa cantábrica y dar más frecuencias que ahora mismo nadie se está planteando. Los nocturnos, se dice, no, es que vuelvan los trenes nocturnos. Nosotros estamos haciendo líneas nocturnas que en las concesiones no se contemplan, pero que te permitirían salir de una ciudad, hacer otra que no se hace. Un Castellón-Girona no existe esa línea de autobuses Castellón-Girona. No hay forma de ir en autobús Castellón-Girona, excepto con el que ya circula, que te puede llevar y que luego te lleva hasta Montpellier. Entonces, hay veces que cuando yo estoy hablando con gente que está trabajando en cosas avanzadísimas, pienso, joder, es que los retos que ellos tienen son retos reales, son retos de cosas que hay que resolver porque son de tecnología, porque cambian los usos urbanos. En este caso es simplemente dejar de priorizar el interés de una empresa en particular y poner a los ciudadanos en el centro, y solo con eso, con una cosa que parece tan sencilla, ya conseguirías hacer mucho bien a los españoles. Pues a ver si en ese Sistema Nacional de Transporte el cabotaje es tenido en cuenta, ¿no?, en esa ley, en ese debate. Tenemos un micrófono que está a su disposición por si quieren hacer alguna pregunta. Nos caben 2 preguntas y las respuestas son concisas. Yo os agradezco mucho la agilidad, los argumentos
y la forma en la que os habéis expresado. Si no hay preguntas, yo tengo alguna más, pero quizás sí. Ahí, mira. Muchas gracias. No sé si está activado. Sí. Creo que hemos hablado mucho de la descarbonización y movilidad eléctrica y demás. Es una pregunta general el que la quiera responder. No se ha tratado tanto el tipo de otra propulsión, otro tipo de propulsión, Agenda 2030 y demás. ¿Veis la posibilidad la posibilidad remota de que la movilidad eléctrica pierda ese fuelle, esa potencia que tiene ahora mismo y vayamos a otra propulsión? ¿O tenéis una fe inquebrantable en la movilidad eléctrica exclusivamente? Al de la fe le vamos a decir que te conteste Julián. Julián ha hecho un ejercicio de fe porque en el 18, antes de que Europa Sí, habías hecho al monte. sí, sí. Creemos en la movilidad eléctrica, ¿eh? O sea, no queremos. Para el transporte pesado, el hidrógeno será una buena solución. ¿Cómo se llaman? Los combustibles sintéticos, bueno, no creemos mucho en ellos y queremos que ahora mismo, con el desarrollo que hay de las baterías y si hubiese una red nacional de carga amplia, la movilidad eléctrica tiene todo el sentido del mundo. Si tú puedes cargar un coche en 8 o 10 minutos, del 20 al 80%, te puedes mover por toda España sin ningún problema. El problema es que tiene que producirse esa red de carga, porque los coches ya tienen la tecnología para cargar en 8 o 10 minutos del 20 al 80%. Pues ya. ¿Alguien que dude? ¿Algún converso de la movilidad eléctrica aquí? Bueno, yo simplemente reiterar lo que he dicho con las muy largas distancias, que la movilidad eléctrica tiene limitaciones y también los tienen otros factores. Por ejemplo, el hidrógeno requiere tanques muy grandes que te comen el espacio de equipaje, que también son un reto. Yo creo que para la larga distancia el biogénel y este tipo de cosas van a ser durante mucho tiempo la solución. Lo que pasa es que es verdad que ahí en las emisiones por pasajero, una vez que entras en estos terrenos, son mucho más bajas. Y nosotros operamos, como he dicho, una flota de 630 coches eléctricos y en ciudades, es decir, ni siquiera estamos usando, porque empezamos con nuestros propios cargadores, nuestra propia infraestructura de carga, pero ahora un 30% de nuestra flota se carga en carga externa, en infraestructura externa. Entonces, en ciudades, en una ciudad como Madrid, se puede operar el vehículo eléctrico sin problema. Muy bien. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, detrás hay otra. Pase el micro si quiere usted mismo, gracias. Simplemente les diré que Ferrari acaba de abrir una planta automovilística y piensa fabricar motores. Lo hizo el otro día el presidente de la República Italiana, ¿no? Inauguró en Módena la nueva planta de Ferrari. Y no es una planta solo para ensamblar coches eléctricos, van a hacer motores. Ahí lo dejo. Cuando quiera. Gracias. Por favor, para el señor De Voltio, disculpe, no recuerdo su nombre. ¿Tienen ustedes algún sistema por el cual puedan saber si una persona que coge un coche tiene el carnet de conducir y en caso que lo tenga, si está vigente? Sí. Muchas gracias. Sí. Ernesto. Sí. No sabía que no te llamaba. Sí. Ernesto. Nosotros tenemos un sistema de onboarding para darse de alta. La verdad es que el reto que nos pusimos fue que fuera en 2 minutos, que un usuario se pudiera dar de alta en 2 minutos. No lo hemos conseguido, estamos en 2:20 de media, pero es el más rápido del mercado. Y lo que necesitas, lo que se necesita para darse de alta es hacer una foto al carnet de conducir, por delante y por detrás. Es la declaración de que el permiso está en vigor. El cliente es igual que cuando se alquila un vehículo, presenta su carnet de conducir, necesita una foto que por un algoritmo confirma que la foto del carnet es la foto de la persona que lo hace y de allí se recoge toda la información y el proceso de alta es muy rápido. Pero sí que lo verificamos y luego, cuando el carnet caduca, se avisa al cliente para que nos vuelva a enviar el nuevo carnet renovado, pero si no nos envía el carnet renovado no puede usar el vehículo. ¿Y los puntos? Y los puntos no lo tenemos, esa parte no está, esa no es, esa es el conductor, no, pero es igual que el conductor es el que no puede conducir con un carnet, él es el que es responsable. Esto de la autorresponsabilidad funciona en los países anglosajones. Bueno, pero Aquí... pero igual, Tampoco te quitan el coche si no tienes los puntos. O sea... Sí, igual que el coche privado, es decir, nada te impide que... El otro día montamos una jornada en Mobility City
hablando de las enfermedades asociadas a sueño, narcolepsias, etcétera, con la DGT. Nadie declara que tiene un problema de Claro. salud cuando se va a los psicotécnicos y no se comparten los datos. Es decir, tú puedes tener un historial absolutamente lamentable de salud, pero luego vas a un psicotécnico y si le das al cacharro ese bien, tiras para adelante, ¿no? Entonces esto lo dejo aquí, que estamos en Casa Pons, para que hagáis una jornada un día. Última pregunta y cerramos. Hola, muy buenas. ¿Se me oye? Sí. Más o menos. Soy David del Olmo, soy de la patronal de autocares, represento a la asociación AETRAN, es la mayoritaria en el sector de Madrid, ¿vale? Estamos de acuerdo en el decálogo que Confebus, que es la de regulares, ha hecho, porque realmente faltan conductores y es una problemática que tenemos, pero quería lanzaros varias preguntas. Uno, ¿no creéis que estas restricciones de las zonas de bajas emisiones para los profesionales es excesiva cuando no hay episodios de alta contaminación, sobre todo en Madrid, que va a producir un incremento de los costes de la logística, tanto de camiones, teniendo en cuenta que datos de la Comunidad de Madrid establecen que el 66% de los vehículos en camiones son A y B en la Comunidad de Madrid, datos de la DGT, y en autobuses de un 44%. ¿No creéis que esto va a afectar a la sociedad y va a cambiar y va a repercutir negativamente en todos sus costes? Y luego la segunda es, ¿creéis que tenemos que medir a todos por igual? Es decir, los vehículos privados tienen que tener una serie de etiquetas, los profesionales tenemos las mismas etiquetas. Cuando no tenemos soluciones alternativas en larga distancia que nos permitan tener una etiqueta ecológica, porque no existe el eléctrico que permita dar esa solución a la larga distancia. Ok, pues Bueno, yo en realidad con el decálogo no estoy muy en contra, ¿eh? O sea, el decálogo en general, el último decálogo tiene sentido, o sea, no es una cuestión en la que le presente oposición. Y ahí lo que planteas tiene sentido, pero en realidad es que nos llevaría a muchos debates sobre cómo es el mantenimiento de nuestras carreteras, cómo se paga el mantenimiento de nuestras carreteras, qué distintos tipos de vehículos circulan por ellas. O sea, creo que en España estamos todavía en algunos aspectos redefiniendo todo esto y no a gran velocidad. Entonces, puedo estar de acuerdo contigo. Pero es que sí, yo ahora mismo, si me preguntas, estaría ahora discutiendo, por ejemplo, los peajes. Hay un pago por uso en las autovías, ¿tendremos que pagar los autobuses lo mismo que los vehículos privados? Pero es que no parece que eso esté sucediendo ahora mismo. O sea, me da la sensación de que las decisiones regulatorias que tenemos pendientes siguen esperando. Entonces, tampoco veo ahora mismo eso como una de mis obsesiones principales. Mis obsesiones principales, tú ya sabes cuáles son. el tema de las etiquetas. Claro. El tema de las etiquetas, que me parece un tema relevante también, ¿no? Como, ¿qué opináis de que la etiqueta sirva lo mismo para cualquier vehículo con independencia del uso que finalmente pueda tener profesional, particular? Dependiendo, yo creo que si va a circular en el entorno urbano se tiene que medir igual, pero si va a circular, lo que hablamos, en largos recorridos, no se puede hacer no se puede medir de la misma manera. Pero en entornos urbanos, la verdad que sí que se ha permitido el transporte históricamente de vehículos de alto tonelaje en los cascos históricos que entorpecen el tráfico del resto de los vehículos y sobre todo que, pues bueno, que no es... No queda bien tener al lado de la catedral de la Pilarica tener un tráiler descargando cerveza, cuando eso a lo mejor se puede hacer con vehículos más pequeños y menos contaminantes. Entonces, yo creo que en eso sí que estoy a favor, pero lógicamente en los grandes trayectos tendrán que medirlo de otra manera. Muy bien. En el car sharing hay etiqueta particular. El car sharing tiene una etiqueta distinta a las de los humanos normales, ¿no? Entonces, sabes que esa opción está bien. Gracias, Javier. ¿Algo que añadir por tu parte? El tema de las etiquetas es un tema que está en discusión. Sí, para otra, Sí, para ese es otro para debate. otro. Y el tema de la última milla, yo creo que esa sí que da para estar hablando. Para porque dos. es uno de para dos. Esto da para dos. Pues ahora hay un café, así que gracias y a ver si dentro de un año esto de la transformación podemos reencontrarnos y nos hemos transformado, pero para bien, con todo lo que está encima de la mesa. Muchas gracias y bueno, les damos un aplauso.